Génesis y estamos en el capítulo 39. Los últimos 3 versículos se encuentran con el versículo 20, 21, 22. Vamos a mirar aquí cómo terminó esa situación con la señora Potifar y José. ¿Recuerdan, hermanos? Lo vamos a ver en la pantalla. Puse como título hoy: De vuelta al hoyo otra vez. A ver, ¿de qué se trata? Pues sabemos que primero sus hermanos lo botaron en un pozo, ¿recuerdan? Y después vemos que aquí su jefe, Potifar, después de unas acusaciones falsas, lo mete al bote, a la cárcel. José, su vida representa las subidas y las bajadas que todos encontramos, ¿no? En nuestra experiencia. Muchas veces queremos pensar que nuestra vida de punto A al punto B es una línea directa, ¿no? Y siempre progresando. Y idealmente sería lo que queremos, pero ¿cómo es en la realidad? Es como la bolsa de valores. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y así se mueve la vida de José, pero yo estoy seguro que también de cada uno de nosotros. Amén. Sube, baja. Peligros, problemas, dificultades, pero también hay bendiciones, también hay momentos felices, momentos de paz y de gloria, pero también, y así es la vida. Es lo que vamos a ver con José, y lo que hemos visto con José. Entonces vamos a mirar en esta serie que hemos empezado ya hace unos meses, última parte del capítulo 39. Quiero orar por el sermón, si permite, hermanos, y se van a encontrar con el versículo 20. Génesis 39, empezando con el 20. Pero antes de leer esto, vamos a orar, ¿no? Por el sermón. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo, Señor, en donde estamos dándote, Señor, toda la honra y la gloria y la atención que tú mereces, especialmente en este momento de predicar tu palabra. Sabemos, Señor, como hemos cantado, que tu luz es la verdad, y la verdad, Señor, se encuentra en Cristo Jesús, quien dijo que yo soy la verdad. Gracias, Señor, por esta oportunidad de mirar un ratito lo que sucedió en la vida de José, que nos presenta muchas lecciones de nosotros mismos, pero también de ti. Queremos aprender más, Señor. Pedimos tu ayuda. Denos el Espíritu Santo, Señor, para poder hacer este trabajo hoy, para que sea para honra y gloria de tu Hijo Jesucristo, y lo pedimos todo en su nombre. Amén. Bueno, hermanos, como pueden ver, y si no tienen una Biblia o no sé, tu teléfono o lo que sea, lo pueden ver en la pantalla. Dice: entonces agarró a José, refiriéndose a la mujer de Potifar, su esposa, y lo puso en la cárcel. Más bien, es decir, Potifar pidió agarrar a José después de que se fue acusado falsamente. Dice: entonces agarró a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y ahí en la cárcel se quedó José. Pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Así el jefe de la cárcel dejó en manos de José, en cuidado de todos los presos. Déjame leer acá abajo porque ya no lo veo allá. Aquí está. Estamos en el 23. El jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. Entonces, hermanos, pueden tomar asiento.
los intentos de la mujer de Potifar habían fracasado. ¿Recuerdan, hermanos? José sí perdió su túnica, pero no perdió su carácter. Es lo que sabemos. Había mantenido a punto de ser o metido en la cárcel. Nunca perdió su carácter, su pureza. Lo que sí perdió fue su posición. ¿Recuerdan, hermanos? Es un evento que él había experimentado en otra ocasión con sus hermanos cuando lo arrojaron al pozo. En esta ocasión lo metieron a la cárcel, el otro hoyo, otro lugar oscuro. Entonces, por eso digo en lo que titulamos el sermón que José está de vuelta en el hoyo otra vez. Muchas veces creemos nosotros como cristianos que no nos toca sufrir, que no nos va a tocar dificultades, que no nos va a venir a buscar las persecuciones, pero no es el caso, hermanos. Esto es el precio que pagó José por tener principios. Ese es el costo del discipulado. Si vamos a hacer las cosas justamente delante del Señor, nos va a costar. Y vemos aquí que José había determinado antemente que si se encontrara otra vez en la tentación, decidido huir. Entonces todo esto lo calculó, todo esto lo planeó. Porque ¿qué es lo que dijo como la razón de no hacer este pecado de adulterio? ¿Cómo y qué dijo antes? Que no iba a ofender a su Dios. Amén, hermanos. Entonces nosotros debemos prepararnos como Él lo hizo. Ahí había racionado en su cabeza de que si ella se acercara otra vez, no, si esto sucede en el camino, entonces lo que voy a hacer, sea lo que cuesta, es correr. Y le costó y se encuentra otra vez en problemas, es decir, en la cárcel. Y ahí se encuentra José. Sabemos también entonces que no solamente fue objeto del odio de sus hermanos, también fue objeto de falsas acusaciones por parte de la esposa de Potifar. Entonces se ve que su mundo otra vez está de cabeza. ¿Y dónde se encuentra? En la prisión. Pero lo que quiero que vean, sea esclavo, sea administrador de la casa, sea prisionero, José siempre era la misma persona, no cambió. Es un hombre que tiene principios, es un hombre con moralidad, y esto le costó. Y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos esta posición, cuando hemos decidido cómo vamos a vivir en este mundo, ¿no? Y esa cárcel era algo, me imagino, espantoso. Era un lugar miserable, ¿no? Y de lo que he leído de las cárceles en aquel entonces, no había ni luz. Era un lugar horrible, ¿no? Era un lugar donde el siervo de Dios, José, iba a sufrir, y lo iba a sufrir por un buen rato. Recuerdan, y no sé si les leí antes, pero quiero mencionar lo que dice Salmo 105. Ahí el salmista se refiere al encarcelamiento de José. Dice esto en el versículo 18: los egipcios le pusieron grilletes en los pies y lo arrojaron tras los hierros de la cárcel. Pero finalmente se cumplieron sus dichos.
aunque la palabra de Dios lo puso a prueba. Él sufrió ahí, hermanos. Y este pasaje nos habla de el hecho de que José fue metido en un pozo, también fue metido en una prisión. Pero no es diferente. Pudiera haber pensado, no sé, hermanos, ¿quién va a saber? Recuerda que su familia está en Canaán, cientos de millas al norte. ¿Quién iba a saber? Supuestamente la casa no había, todos los hombres no estaban, pero recuerdan lo que había dicho y lo que sabemos. Dios va a saber. Tenemos que vivir siempre conscientes y reconocer que Dios nos está mirando. ¿No nos ayuda, hermanos, eso? En donde estemos, en lo que estamos haciendo, ahí está el Señor. En el caso con José, también. En nuestro caso, también. Entonces, leemos lo que sigue en el versículo 39. ¿Cómo lo ven hasta el momento? ¿Se sienten mal por José? Por las tragedias. Como dice mi mamá de vez en cuando, ¡ay, qué horror! Es alguien que Dios envió a Egipto. Claro que sí, lo hemos leído, lo hemos visto. Todo lo que sucede, hermanos, todo lo que está pasando, el Señor lo está permitiendo, pero lo está usando para prepararlo por el futuro. Nosotros también, cuando Dios nos ha llamado y cuando Dios nos ha escogido y cuando Dios nos ha enviado, está haciendo lo mismo para nuestras vidas. Sea lo que sea, favorable o infavorable, bueno, malo o feo, todo, hermanos, tenemos que tener la perspectiva de que Dios nos está preparando para un futuro, algún plan, algún propósito del futuro. Y bien lo sabemos con la vida de José. Entonces, donde estás en este momento es donde Dios quiere que estés. No es coincidencia, no es un accidente, no es, y puede ser tal vez un error o unas malas decisiones que tomaste o alguna injusticia que se te hizo, pero no importa cómo llegaste ahí, donde estés y donde estás, más bien, y lo que estás experimentando, Dios lo va a usar para prepararnos para un futuro. Y eso es muy importante para la iglesia. Lo que viene, hermanos, en un futuro, si estamos poniendo un poco de atención a lo que está pasando, no solamente en nuestro país, pero en nuestro mundo, vienen días difíciles. Tenemos que tener una fe fuerte. Tenemos que tener una confianza en lo que se ha permitido y lo que estamos experimentando, que Dios está con nosotros, porque es exactamente lo que dice y lo que hemos leído aquí. Pero el Señor estaba con él. ¿Lo leen ahí, hermanos, en el versículo 21? El Señor estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que ahí se hacía, lo hacía José. El jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. ¿Creemos eso, hermanos, que el Señor está con nosotros? Créeme. Y ya después de 62 años de vida y más de, yo diré, 40 años de ser cristiano, más o menos, esto es lo más importante que les podía decir: que el Señor está contigo. Y si el Señor está contigo, eso hace toda la diferencia. Igual que José, igual que nosotros. Todo lo que José experimenta,
también nosotros. Todas las promesas que tiene Él, tenemos nosotros. Y aún más, porque nosotros tenemos las promesas bajo ¿qué pacto? El pacto de Jesucristo. Él tenía el pacto de Abraham. El cumplimiento del pacto de Abraham es Cristo, es superior lo que hizo Cristo. La iglesia tiene privilegios y bendiciones mucho más allá que los del Antiguo Testamento, porque está comprado nuestro derecho de ser hijos de Dios por la sangre preciosa de Cristo. Amén. Entonces, fíjense, hermanos, el Señor estaba con José. José encontró favor, es decir, él vivía bajo la gracia del Señor. La gracia del Señor es el favor inmerecido. Eso es lo que puede cambiar una vida. Tal vez estás en circunstancias difíciles, estás batallando alguna enfermedad, tal vez tienes problemas de finanzas o en una relación, pero en todas estas cosas recuerda cómo empezamos este sermón, Romanos 8:28, que todo sirve o todo obra para el bien, para aquellos que aman al Señor y han sido llamados según sus propósitos. Todo obra para el bien. Entonces aquí vemos que José es dirigido por la mano del Señor. Comienza un nuevo capítulo, empezando el capítulo 40. Bueno, lo digo así porque si tienes una Biblia, vas a pasar del 39 al capítulo 40, comienza un nuevo capítulo. Pero lo estoy diciendo en sentido de vida. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado de capítulo o cuántos de nosotros hemos empezado un nuevo capítulo en la vida? ¿Cuántas veces? En un libro, cuando lo lees, vas capítulo por capítulo. Y así es una vida. Entonces esa vida con Potifar ya terminó. Esa vida con su padre ya terminó. Empieza un nuevo capítulo para José. Y yo digo que hay momentos que gracias a Dios que cambiamos capítulos. Gracias a Dios que podemos dejar ciertas cosas atrás. ¿Cierto? Nosotros como cristianos siempre estamos viviendo una nueva vida. Para empezar, somos nuevas criaturas. Todo lo viejo está por atrás, ¿no, hermanos? Y estamos en algo nuevo cuando llegamos a los pies de Jesús, cuando nos convertimos, cuando nacimos de nuevo. Así es todos los días para el cristiano, porque no falta la necesidad en el plan de Dios como discípulos, que cada día debemos estar aprendiendo algo nuevo, cada día debemos estar creciendo, madurando en nuestra fe y nuestra convivencia en todas las áreas de nuestras vidas, es crecer. Y no se puede hacer sin la gracia de Dios, porque no podemos calcular cada situación, cada evento. No sabemos lo que nos espera mañana, pero el Señor sí sabe. Por eso es soberano, por eso hablamos de su soberanía. Él está en control. Y si estamos en sus manos, Él nos va a llevar de punto A a punto B, aunque sea un viaje de subidas y bajadas, vamos a llegar a la línea final. Estamos en una carrera, un maratón. José también. Entonces dice, después de esto, empezando con el versículo 1 del capítulo 40, este nuevo capítulo en la vida de José. Después de esto, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Fíjense, cuando dice después de eso, no nos menciona cuánto tiempo pasó, pero la mayoría del tiempo de la vida de José estaba en esa cárcel.
Recuerden que tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Sabemos que de inmediato al llegar a Egipto lo vendieron. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo también en la casa de Potifar, pero la mayoría del tiempo estaba en este lugar. Imagínate lo que pensaba José, lo que vivió. Y dice que sucedió que de repente se presentan dos nuevos protagonistas en esta película, el copero y el panadero. Nada de lo que tomaba o nada de lo que comía el faraón lo comía antes de que estos dos lo probaran primero. ¿Saben por qué? Fue parte de la CIA, del FBI. Es decir, ellos comían antes para ver si no estaba la comida envenenado o lo que él tomaba. Tenían cierta responsabilidad ante él para protegerlo. Entonces se presentan esas dos personas. Aparentemente habían hecho algo contra el rey y dice que este se enojó, versículo 2, contra sus dos oficiales, y es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la cárcel donde José estaba preso, es decir, en la casa del capitán de la guardia. No es coincidencia, hermano, para nada que se van a encontrar con José. Algunos ya saben por qué. Porque Dios va a usar algunos sueños que van a tener, y el único que puede interpretar esos sueños es aquel José que tenía el don. Los mismos sueños que le puso en problemas cuando anunció que sus propios hermanos y sus padres un día iban a inclinarse a él en un futuro. ¿Recuerdan cómo empezó todo esto? Con sueños. ¿De dónde vinieron? Del Señor. Fíjese cómo el Señor arma todo este rompecabezas. Él es el diseñador de estos planos. Un arquitecto, antes de construir una casa o un edificio, ¿qué tiene? En inglés decimos los blueprints. Creo que son planos en español. El plano de tu vida ya lo tiene el Señor diseñado. Tú simplemente estás pasando por esos planos. Y en este momento, precisamente, el Señor permite que se encuentren con estas personas. ¿No ha habido personas en tu vida que te han bendecido? De repente están en tu vida, no sé, pueden llegar ahí de muchas maneras. También no ha habido personas en tu vida que tal vez te molestan, te enojan, te frustran, te ofenden. Bueno, esas personas también Dios puso ahí para hacerte crecer, aprender, ¿no? Bueno, en este caso estamos leyendo del copero y del panadero. Dice que los puso en la prisión, en la cárcel donde José estaba preso, es decir, en la casa del capitán de la guardia. El capitán de la guardia puso a José a cargo de ellos y él les servía. ¿Qué coincidencia? ¿No? No, no, no es coincidencia. ¿Sabes que para nosotros como cristianos no hay coincidencias? No hay accidentes. Ay, no lo vas a creer lo que me sucedió. Nunca lo vas. Escúchame, fíjate que todo es parte del plan de Dios. No te sorprendas. Entonces dice, ahí en la prisión, en esa misma noche, versículo 5, tanto el copero que el panadero del rey de Egipto tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando Jesús vino a verlos por la mañana, los miró y notó que estaban tristes. Entonces les preguntó a esos oficiales del faraón que estaban presos con él en la casa de su señor: ¿por qué tienen hoy tan mal semblante? Oye, ¿qué cara tienen? No, bueno, hermanos, nada más les quiero recordar que yo puedo ver todas sus caras.
Ya hablan que hay un lenguaje del cuerpo. Uno puede saber algunos detalles de lo que están viviendo, lo que están, por la manera de sus expresiones, ¿no? Entonces él les pregunta eso. Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. No lo vas a creer. Yo lo puedo interpretar. Qué coincidencia. El Señor junta, une, ¿no? Quienes quieren unidos, y también rompe relaciones. Lo hace en lo individual y sabe que también lo hace entre naciones, ¿no? Él pone y dispone. Él es el que está moviendo todas las piezas de este juego de ajedrez. Amén. Él sabe y conoce nuestro siguiente movimiento, más bien con su mano. Él dirige todos los eventos de esta vida. Entonces llega y dice, hemos tenido un sueño, versículo 8, y no hay quien lo puede interpretar. Y José les dijo, ¿acaso no corresponde a Dios interpretar los sueños? Cuéntamelo ahora. Entonces el jefe de los coperos le contó su sueño a José y le dijo, en mi sueño veía yo una vid delante de mí. En la vid había 3 sarmientos. La vid parecía brotar y arrojar su flor, y las uvas de sus racimos maduraban. No racismo, hermanos. De eso se habla un montón estos días. No racismos. Dice, yo tenía en la mano la copa del faraón. Tomaba las uvas y las exprimía en la copa y daba al faraón la copa en su mano. José le dijo, esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días el faraón te levantará la cabeza y te restituirá a tu puesto, y tú le darás la copa al faraón en la mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Aquí hay una lección muy importante, hermanos. Para empezar, José reconoce que solamente Dios tiene la capacidad de poder darnos el don de interpretar los sueños. Pero déjame decir lo que es. Es Dios el que puede interpretar los sueños a través de un don que le había dado a José. Todos nosotros tenemos un don, pero ese don viene de Dios, no es nuestro. Entonces, ¿qué le dice José cuando escucha que tenían estos sueños? Cuéntame tus sueños. A ver, dime. Entonces, él tenía el don único de Dios y la capacidad de poder interpretar correctamente los sueños. Y recuerden, hermanos, que también esto sucedió con Daniel. Habían mágicos, habían aquellos que podían adivinar supuestamente en el mundo pagano, pero correctamente no. Eso es algo espiritual, este don que tiene José. Entonces él toma la posición de interpretar estos sueños, y él tiene esta perspectiva. No busca atención, señala que es Dios como la fuente de este don, y él le da la gloria a Dios. Es muy importante, hermanos, cuando usamos los dones que Dios nos da, que reconozcamos que todo viene de Él y es para Él. Tenemos estos dones en la iglesia. Si quieren saber más de estos dones, entonces puedes leer en 1 de Corintios capítulo 12. Es como tarea, hermanos. Ahí habla de estos dones que tiene la iglesia, para que la iglesia pueda ser edificada.
Entonces, primero vemos aquí que José reconoce que es Dios. ¿Saben, hermanos? Todos los dones que tienes pueden ser dones espirituales o dones o capacidades que tú tienes por naturaleza. Aquella persona que estudió y tiene títulos, bachilleratos, maestrías, doctorado, no puede jactarse de sí mismo. Esa capacidad de pensar, esa capacidad intelectual, Dios se lo dio. Y todo lo que puede hacer con eso y los beneficios que acompañan ese don es para la honra y gloria de Dios. Mira, no quiero hablar de los músicos, pero ya saben que también la capacidad de tocar, de poder cantar, armonizar, estar a tiempo. Ya saben que ya en los estudios, entre los que investigan estas cosas, es algo que tienen dentro de su cerebro. Es algo natural que está ahí. Ya sabemos que no todos pueden tocar un instrumento y algunos mucho más. Es Dios. Si ese don le da la capacidad de poder tener un ingreso o una carrera, ¿quién debe recibir la gloria por ese don? Dios. Y si tu capacidad de poder estudiar y ganarte títulos te gana una posición como abogado o como arquitecto o ingeniero, lo que sea, y tú tienes la capacidad de ganar un buen salario, realmente ¿a quién pertenece ese don, ese regalo? A Dios. Espera un momento que te enfermes, o espera un momento en que suceda un accidente y todo lo que tú crees que es tuyo desaparece así. Es importante reconocer de dónde vienen los dones. Y es importante también, hermanos, usar esos dones para la honra y gloria de Dios. Y José entonces nos hace ver hoy en esta sección de las Escrituras que él reconoce que Dios es la fuente de estas cosas. Y a Él debemos estar agradecidos y a Él debemos darle toda la honra. El hecho de poder respirar, el latido de tu corazón, todo viene de arriba. Amén. Nadie tiene nada ni mañana garantizado. Dale gracias hoy por lo que tienes y dale toda la honra y la gloria. También vemos aquí que José convirtió la oportunidad de ayudar a otros en ministerio con el don que tenía. Es decir, que ese don le abrió puertas. Los dones que Dios nos da nos abre puertas, y el siervo de Dios usa esa oportunidad para ayudar a otros. Eso es porque estamos aquí en esta esquina. Es no solamente para estar aquí y todos se ven bien guapos y se ve que todos están bien de salud y me gusta convivir con ustedes, pero este lugar es el lugar en donde nosotros somos discipulados para llevar lo que aprendemos afuera y tocar vidas allá. Se convierte nuestra vida y nuestros dones y capacidades en un ministerio. Y es lo que sucedió aquí, porque José fácilmente pudiera haber dicho: ¿saben qué, cuates? Pues yo tengo mis propios problemas. Yo también estoy triste y deprimido. ¿Te cuento lo que me ha sucedido? ¿Podría haber dicho eso? ¿No? Por lo menos es una opción. El que debe estar triste soy yo. Ustedes, ¿qué te pasa? ¿No? Olvídate. Yo no quiero nada contigo, con ustedes. Podría haber hecho eso, pero no es lo que hace. Él usa esta necesidad y lo ve como una oportunidad para ayudar a otros. Saben, hermanos, por esa razón el Señor nos ha dado nuestros dones.
Y tenemos que poner las pilas y empezar a usarlas afuera. Y fíjense, hermanos, que Dios usa nuestros dones, sean lo que sean, para tocar a otras vidas, y muchas veces esos dones también abren otra puerta muy importante. ¿Y sabes cuál es? Compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Tú eres cristiano cuando tú les explicas por qué los estás, explicas esa capacidad, ese don, esa habilidad que tienes, que le estás ayudando. Ellos van a decir, oiga, ¿y cómo es todo esto? Y dices, ay, qué bueno que me preguntaron. Déjame explicarles de Jesucristo. ¿No? ¿Sí? Bueno, José dirige la mirada hacia los demás y tiene una vida enfocada en Dios. Lo repito, lo puedo hacer al revés. Porque tiene una vida centrada en Dios, él dirige su mirada hacia los demás, siempre buscando oportunidades. Entonces dice el versículo 14, así que acuérdate de mí cuando recibas ese beneficio. Estaba hablando con los dos nuevas personas en nuestra historia. Y te ruego que me trates con misericordia. Haz mención de mí ante el faraón y sácame de esta prisión, porque a mí me secuestraron de la tierra de los hebreos y aquí no he hecho nada para que me hayan puesto en la cárcel. Se toma el momento también para decirlos al copero, también al panadero, oigan, cuando regresan allá a casa del faraón, no olviden hablar de mí, mencióname ahí con él. ¿No? Es increíble. De repente vemos y pensamos, creo mucho, que es un superhumano José. Y vemos hacia atrás, mirándolo hacia de este punto de vista de hace unos 4,000 años, y dice, qué hombre de Dios. Y sí fue, pero nunca olvidan que era humano. ¿Saben por qué? En este momento, él mismo menciona y pide que ellos miren su fragilidad humana. Y dice, oiga, me han puesto aquí injustamente. Cuando llegan allá, dile al faraón que aquí estoy yo. ¿No es normal, hermanos? Todos somos y tenemos algo frágil en nuestra vida, alguna injusticia, algo que nos hicieron o que nos pasó. Y podemos tener fe en Dios, podemos permitir que Dios nos dirige con su mano, pero hay esos momentos en donde también, si la oportunidad existe, que vamos a hacer algo. Somos humanos, y es lo que hace José. Al ver el jefe de los panaderos que José había hecho una buena interpretación, le dijo, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había todo clase de manjares y pasteles para el faraón. Ya vamos a tener hambre. Y las aves los comían del canastillo que estaba sobre mi cabeza. José también le dijo al responder, esta es la interpretación, los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días el faraón te levantará la cabeza y hará que te cuelguen en la horca. Bueno, para él no fueron buenas noticias. Y las aves te arrancarán la carne para comérsela. Al tercer día, que era el día del cumplimiento, del cumpleaños del faraón, ofreció un banquete para todos sus sirvientes, y en medio de sus servidores levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo hizo volver a su puesto, y daba al faraón la copa en su mano, pero al jefe de los panaderos lo mandó
a la horca, conforme que a la interpretación que José les había hecho. Ese don fue una de sueños, de poder interpretarlo. Eso fue algo divino y era revelación. Él les contó sus futuros y sucedió exactamente como él había interpretado. ¿Saben por qué, hermanos? El Señor no se equivoca. La profecía, cuando lo vemos en la Biblia, es Dios escribiendo la historia antemano. Es decir, lo increíble del Dios que servimos. Y posiblemente les he dicho, porque lo pienso mucho, una de las razones de por qué yo soy cristiano, porque he visto en su palabra que Él puede ver el futuro, Él puede decirnos lo que va a pasar. Él es más bien, Él ha escrito la historia antes de que suceda. Y cuando sucede podemos ver su fidelidad. Y lo tenemos a través de toda la Biblia, en las profecías. Y en este caso, con estos dos individuos, José usa el don que Dios le había dado para revelar los propósitos y los planes del Señor. Qué Dios tan increíble, hermanos. Del futuro no hay que tener miedo, ni duda, ni ansiedad, porque aquel que maneja el futuro ya nos dijo que todo va a estar bien, aunque tengamos tal vez que sufrir y pasar por tribulaciones. Amén. Dice, pero el jefe de los coperos, en este caso el copero que conoció a José, fíjese lo que pasó. Lejos de acordarse de José, se olvidó de él. ¡Ay, otra vez! Me va tan mal. Aquí tenía a este cuate que iba a regresar con el faraón. Le podía haber dicho que no era nada lo que le pedí, pero se olvidó. Híjole, ¿cuánto más tiempo voy a tener que estar aquí? Se olvidó de él. Hermano, ¿no lo ven así? Así dice. Lejos de acordarse de José, se olvidó de él. Y se olvidó rápidamente. ¿No? ¿Sabes cuándo fue recordada José? En el momento preciso, 2 años después, cuando el faraón tiene sueños y nadie lo puede interpretar, de repente se recuerda de José. Porque Dios siempre maneja las cosas en su tiempo, de su manera, hermanos. Y ese momento en el cual Dios obra siempre es adecuado, a tiempo. Dios nunca llega tarde, aunque algunas veces llega temprano, es decir, que no lo estamos esperando. Entonces, el copero se olvida de José, hermanos, pero sea como es, hermanos, el Señor nunca se olvida de nosotros. Nunca. Y en el momento preciso, perfecto, Dios se mueve a nuestro favor. Esa es la lección que tenemos de este capítulo. Dios siempre está a tiempo. Lo que pasa es que necesitamos ser pacientes y muchas veces se tarda porque nosotros nos tardamos. Amén. José tiene mucho que enseñarnos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, gracias por enseñarnos más de la vida de José y los principios que hemos visto en esta mañana. Pido que sea lo que se encuentra en la iglesia entre nosotros, Señor. Todos esos conceptos, todas esas ideas, Señor, que se manejan dentro de nosotros, Señor. Pedimos, Señor, la gracia para poder usar los dones que nos has dado para tu honra y gloria, Señor, y para alcanzar a un mundo que no te conoce.
Pero más que nada, Señor, vemos aquí que tú eres fiel, vemos aquí que tú estás manejando todo con tu mano poderosa, Señor. Sabemos también, Señor, que no hay nada que es coincidencia, pero que todo se hace a tu tiempo. Gracias, Señor. Queremos ser como José y queremos ser como Crosspoint Community Church. Queremos vivir estas cosas, Señor, para tu honra y gloria. Ayúdanos, Señor, pedirte y buscar los dones que nos has dado, porque quieres tocar vidas, quieres ayudar a otros. Entonces, Señor, te encomendamos todo esto. Te pedimos que no nos permites olvidar lo que nos has dicho hoy. Más bien, ayúdanos a meditar más en esta semana sobre estas cosas que tú sabes lo que son en nuestros corazones, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que actuemos por fe, creyendo tu verdad, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.